Vamos a hablar con el diputado nacional Osvaldo Giancafilo, quien accedió a conversar con nosotros porque se están empujando, sí, justamente para aprobar el presupuesto universitario. Osvaldo, buenas tardes para vos, ¿cómo te va? Luciano Muñoz te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luciano, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por tomarte estos minutitos para conversar con nosotros. Y decíamos, ¿no? En la presentación de la nota se está empujando, obviamente, la aprobación de este presupuesto universitario. ¿En qué situación nos encuentra, Osvaldo? Bueno, en principio lo que hay que decir es que aquí venimos desarrollando un trabajo interpoderes entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo Nacional, ¿no? O sea, los denominados bloques dialoguistas, dentro de ellos está el Movimiento Popular Neuquino. Hemos dado cuenta de esta situación que están viviendo las universidades y por supuesto también la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Recordemos también que aquí hubo una marcha genuina de distintos sectores de la sociedad, esa mayoría silenciosa que sin banderías políticas pidió que las universidades actualicen su presupuesto a partir de una decisión que tenía que tomar el gobierno nacional. Si bien nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, con el control de los fondos públicos a través de las auditorías, como corresponde de todas aquellas transferencias que se realizan a cualquier organismo, entre ellas las universidades, eso hay que hacerlo, pero de ninguna manera puede significar un retraso en el envío y actualización de partidas presupuestarias. Hay que recordar que estamos con un presupuesto prorrogado del 2023. Así es. Y que fue planificado en el 2022, con lo cual allí hay una cuestión que tiene que ver con la inflación, que hay que considerarla a la hora de administrar las universidades. Y en ese trabajo interpoderes que hemos realizado en distintas reuniones, los bloques de la Unión Cívica Radical, de Hacemos Coalición Federal, también de Innovación Federal y el Movimiento Popular Neuquino, que de hecho tenemos proyectos propios presentados en la Cámara, y en relación con el secretario de Educación de la Nación, hoy se ha hecho un anuncio que nos parece importante del aumento del 270% en lo que hace a las partidas de la actividad universitaria, las casas de altos estudios de todo el país, lo que de alguna manera, por supuesto, ahora desde el Congreso vamos a seguir para que se haga efectivo, y por otro lado la sesión especial que tenemos hoy, donde vamos a dar cuenta de cada uno de los proyectos, entre ellos el que ha elaborado el Movimiento Popular Neuquino en conjunto con Innovación Federal, y por otro lado también esperando la sesión plenaria de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda, que se hará efectivo este jueves. Claro. Osvaldo, un poco lo deslizabas recién en tu respuesta. ¿Sos positivo en base a que va a haber quórum justamente a la tratativa de este tema que estamos mencionando? Y sí, porque ahora sí efectivamente existe una sesión genuina, responsable, y no una sesión que se buscó realizar después de esa marcha del 23 de abril, donde miles y miles de argentinos, entre ellos neuquinos también, se expresaron justamente en defensa de la universidad pública, pero que un sector de la política partidaria intentó utilizar, ya convocando a una sesión especial que no tenía ningún sentido. La diferencia de la sesión de hoy es que ya hay tratamiento, y hubo tratamiento en la Comisión de Educación, donde estuvo presente el secretario de Estado de Educación de la Nación, donde todos los diputados y diputadas pudimos expresar nuestras ideas, fundamentos sobre lo que hace la realidad de cada una de las universidades. Yo hablo por el caso de la Universidad Nacional del Comahue, después de haber tenido una reunión con su rectora Beatriz Gentile, también con Ana Pechén, rectora mandato cumplido, y vicegobernadora mandato cumplido, donde participó todo el rectorado. Yo en aquella reunión fui absolutamente claro diciendo, previo a lo que fue la marcha, de que yo no me iba a prestar en todo caso a una sesión que se buscara, porque nos conocemos y sabíamos que iban a querer buscar eso, aprovechando esa marcha genuina de miles y miles de argentinos, porque nos parecía un circo partidario, una sesión especial, cuando no había habido ninguna reunión de la Comisión Permanente de Educación en el Congreso, que es donde se trata específicamente cualquier tema referido a educación, por ejemplo, lo que hace el presupuesto universitario. Esto ya ocurrió, que esto es lo importante, ya la Comisión de Educación se ha expedido al respecto sobre 7 proyectos que hay en la comisión, incluidos el del Movimiento Popular Neuquino e Innovación Federal,
con lo cual ahora la sesión de hoy lo que busca es el sentido de empujar a que se pueda realizar la reunión plenaria ya de la Comisión de Educación tratado el tema con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es donde definitivamente allí se puede resolver la cuestión de fondo. Pero vemos con buenos ojos esta decisión que ha tomado el Ejecutivo Nacional de actualizar en un 270% el presupuesto universitario, que nos parece que era lo que estábamos buscando todos. Esperemos esto se efectivice rápidamente, porque vos imaginate que si esperamos a que finalmente se sancione una ley, podemos estar varias semanas más y las universidades necesitan de la actualización presupuestaria de manera inmediata. Claro. Bueno, justamente esto último que me mencionaba, diputado, me da pie a consultarle cómo ve esta situación, por ahí si se quiere, de llamar de un criterio diverso en cuanto a, por ejemplo, la UBA, que ha entrado obviamente en mayor diálogo con el gobierno nacional y ha podido mejorar su presupuesto, pero este caso pareciera ser que no se replica en otras universidades del país. Bueno, aquí hay una cuestión, ¿no?, que tenemos que entender. Primero, que el Ejecutivo Nacional en su momento se equivocó cuando impulsó las auditorías, cosa que nosotros vemos bien, pero de ninguna manera eso tendría que haber significado no actualizar los fondos para las universidades. Insisto, estamos con un presupuesto prorrogado del 2023 que fue planificado en el 2022, con lo cual claramente hay un retraso respecto de una comparación que uno puede hacer con la inflación, con lo cual ya las universidades te diría que tienen prácticamente ejecutado el presupuesto estimado para este año. Insisto, un presupuesto que está retrasado, con lo cual era muy importante que eso fuera de la mano, y ahí yo creo que se tendría que haber dado el diálogo entre el Ejecutivo Nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional. Esto no ocurrió. Pues bien, el Ejecutivo luego tomó nota de esto. Obviamente aquí hubo una marcha genuina de miles y miles de argentinos, pero también hubo un trabajo legislativo serio por parte de esta oposición dialoguista que fue marcando justamente este mal camino que había elegido el Ejecutivo. Creo que logramos un entendimiento, entendiendo que lo hacíamos con el ánimo de aportar y de que se resolviera la cuestión de fondo. Ahora también hubo divisiones internas en el Consejo Interuniversitario Nacional. Sí. Porque, a ver, yo no estoy en contra de que se le haya dado a la Universidad Nacional de Buenos Aires una actualización de su presupuesto, porque además también hay que decir que hay cientos y cientos de jóvenes neuquinos, rionegrinos, que estudian en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Claro. Entonces, ¿cómo voy a estar en contra de que le actualicen el presupuesto? Lo que sí me parece es que hay otro sector de las universidades que lamentablemente quizás no buscaron ese camino, otros sí buscaron ese camino, pero bueno, es en todo caso una cuestión de criterios que tendrán que discutir en el Consejo Interuniversitario Nacional. Es un tema en el cual nosotros en todo caso no opinamos, pero sí nos parece muy bien que el Ejecutivo Nacional haya anunciado hoy la actualización de ese 270% para gastos y para todo lo que hace el funcionamiento de las universidades, atento a este diálogo interpoderes que hemos tenido varios diputados y diputadas del Congreso con el Ejecutivo Nacional, además, por supuesto, de los proyectos efectivos que presentamos. Por eso también decir, Luciano, que siempre digo, el tiempo pone las cosas en su lugar. Aquí hay diputados y diputadas que hemos trabajado de manera seria, anticipamos justamente este camino que había que recorrer, lejos de querer sacar una ventajita política partidaria como sí lo hicieron otros, que se encargaron de distorsionar esta información, cuando en realidad lo que estábamos buscando todos nosotros era que efectivamente se solucionara el problema de fondo, y el problema de fondo era justamente que se pudiera avanzar en una actualización del presupuesto universitario, cumpliendo con la función que tenemos como diputados, ¿no? Claro. Diputado, estamos sobre la pausa ya, pero no quiero cerrar sin antes preguntarle, estamos de cara a una nueva marcha por la defensa de las universidades públicas, la marcha de antorchas, como se va a denominar acá, en la ciudad de Neuquén. ¿Qué cree que va a pasar luego de la marcha y si cree también que va a ser tan masiva como en la edición anterior?
Mire, yo la verdad no me gustaría opinar sobre algo que desconozco cómo se ha organizado. Yo lo que sí te puedo decir es que la marcha del 23 de abril fue una marcha genuina que no fue convocada en términos político-partidarios, sino que hubo una manifestación genuina del pueblo. Yo no fui de los políticos que fue a sacarse fotos en una marcha de esas características. Sí, por supuesto, como legislador nacional y de manera responsable tomé nota de lo que el pueblo argentino manifestó, insisto, sin banderías políticas, y lo que aquí sí me parece importante destacar, ¿no? Yo mantuve una reunión con el rectorado donde estaba, como decía, su rectora Beatriz Gentile, también la vicegobernadora mandato cumplido Ana Pechén y el rectorado, ¿no? Sí, después escuché declaraciones desafortunadas del vicerrector, y yo como me gusta hablar las cosas de frente, haciendo un reproche, escuché por ahí respecto de que la palabra se cumple, yo ahí les dije clarito, yo no me voy a prestar a ningún circo político partidario de un sector de la política argentina que gobernó hasta el 10 de diciembre y que congeló las partidas universitarias y de hecho recortó en 70.000 millones de pesos el envío de recursos a las universidades, y hoy pareciera ser que son los abanderados de la educación pública. Cuando estuvieron gobernando, de hecho hasta quedó una deuda pendiente de 120.000 millones de pesos para infraestructura escolar, que es otro tema distinto al de las universidades en la provincia de Neuquén. Lo dije clarito y de frente. Después hubo palabras de este vicerrector desafortunadas a mi entender, porque yo fui claro que no me iba a prestar a un circo político partidario, que fue justamente el que planteó ese sector político en la anterior sesión frustrada. En cambio aquí hoy lo que hay es un trabajo serio que está dando sus frutos, y de hecho la sesión de hoy seguramente va a tener quórum, se va a llevar adelante porque la hemos convocado de manera genuina y con un trabajo previo, que es el que se dio en la Comisión de Educación, que es el lugar donde corresponde debatir los temas legislativos correspondientes al sistema educativo y en este caso concretamente al presupuesto universitario, con lo cual creo que estamos yendo por el buen camino, dejando la grieta de lado y efectivamente poniéndonos a trabajar en los problemas que tenía y que tiene el sistema universitario argentino, que no viene de ahora, sino viene ya desde hace un par de décadas por lo menos, ¿no? Diputado, le queremos agradecer por este contacto, muy amable. No, Luciano, gracias a vos como siempre. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo. Osvaldo Giancafilo, diputado nacional, sí, representante neuquino, dándonos su parecer, su visión respecto al conflicto universitario y el gobierno nacional y también, por supuesto, la situación presupuestaria.